De esta mañana, el miércoles 21 de enero del 2026, es el rocío despierta la casa. El rocío despierta la casa. Y vamos a pedirle a Alma que nos lea el libro del profeta Oseas en el capítulo 14 y verso 5. Oseas 14, verso 5. Alma. Yo seré Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Yo seré a Israel como el rocío. Esa es la porción hermosa de ese texto bíblico. El tema, recuerde, el rocío despierta la casa. No todas las casas están en ruinas. Eso es una realidad. No todas las casas están en ruinas. Algunas permanecen en pie, ordenadas, funcionales, pero secas. Pero secas. No hay gritos, pero tampoco hay canto. No hay conflictos abiertos, pero tampoco hay esperanza viva. Son hogares que funcionan sin vibrar. En ese silencio cansado, Dios irrumpe con como estruendo y promete algo profundo: ser rocío. Ser rocío para nuestros hogares. Esta reflexión que he escrito para hoy, que la he colocado entre todas las meditaciones que hemos hecho sobre Jesús, cuando Jesús entra en casa, no describe el texto una crisis visible, sino un desgaste invisible, es lo que plantea Oseas. Aquí Dios no entra para confrontar, sino para refrescar. Por eso dice el texto: yo seré a Israel como rocío. Dios entra para refrescar nuestras vidas. No llega para corregir estructuras, sino para devolver el aliento en ese silencio cansado. Y este tiempo nos parece importante que el rocío del Espíritu descienda sobre nuestros hogares para que los refresque y para que nos devuelva el aliento en un tiempo donde nos experimentamos tan cansados y cansadas. Dice que afirmó ese rocío y que florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Es como entrar al alma con los pies descalzos, a casas que han aprendido a sobrevivir, pero no a florecer. Y esa es realidad en muchos de nuestros países. No, hay muchas casas, muchos hogares que han aprendido a sobrevivir, pero no han sabido florecer. Todo está en su lugar, pero algo falta, algo no está en ese lugar. Entonces, se escucha a Dios hablar, no desde las exigencias, sino desde la ternura. Y ahí es donde Dios nos dice: yo seré como rocío. Porque no es inundar, es refrescar, es sentir esa brisa suave sobre nuestras vidas, sobre nuestro corazón, sobre los miembros de nuestra casa. El rocío no hace ruido, no invade, no empuja, no impone. Llega al amanecer, siempre llega al amanecer, cuando nadie lo ve, en silencio. Despierta la tierra, pero sin violencia. Así actúa Dios cuando entra en una casa cansada, en una casa con silencios cansados. No la sacude, sino que humedece el espíritu, para que nosotros vayamos recuperando el ánimo, para que vayamos recuperando la fuerza para seguir afirmando la presencia de Dios en medio de nuestras vidas. Oseas, el profeta Oseas, habla a un pueblo que conoce la religión y la conoce muy bien, pero ha perdido la frescura de la fe, como muchos hoy, que han perdido la frescura de la fe. Eh, Dios no promete fuego, no promete ni juicio inmediato, promete presencia constante, promete valor para cada mañana, para que la vida no se apague y para que la vida siga hacia adelante. Muchas casas hoy necesitan más que reglas, necesitan más del Espíritu
de nuestro Dios, humedeciendo toda nuestra existencia, todo nuestro hogar. No necesitan discursos largos, sino una presencia que renueve la capacidad de amar, la capacidad de escuchar, la capacidad de esperar. Donde el rocío cae, la fe vuelve a respirar y el amor deja de ser rutina. Fíjate que el texto dice, yo seré a Israel como rocío, y Israel florecerá como el Líbano, y extenderá sus raíces como el Líbano. O sea que va a ser fortalecido, es lo que está hablando aquí. Por eso es importante que en medio de nuestras casas que necesitan más que regla, necesitan el rocío del Espíritu, eh, la, necesitan la presencia que renueve la capacidad de amar, de escuchar y de esperar. Donde el rocío cae, fue lo que afirmé, la fe vuelve a respirar y el amor deja de ser una rutina. Yo he visto en muchos años de pastor que llevo, hogares que dejan de orar juntos, no por rebeldía, sino por cansancio. Mesas servidas donde ya no se comparte la vida. Habitaciones donde se duerme, pero no se sueña. Allí el rocío de Dios vuelve a ser lo que nadie más puede. Despierta la vida, renueva la vida. El Espíritu despierta sin herir, sin dañar. Cuando el Espíritu cae como rocío sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares comienzan a ser renovados, transformados, a ser revividos y experimentar esa gracia de Dios. Así que el rocío no sustituye el trabajo del día a día de cada miembro de la iglesia. No es que lo va a sustituir, sino que lo prepara, sino que nos capacita. Dios no hace por la casa lo que la casa debe vivir y debe hacer, pero Dios devuelve la fuerza interior para hacerlo. Si algo hace Dios cuando deposita su rocío del Espíritu sobre nuestra vida, es que nos da la fuerza interior, la fuerza del Espíritu, para hacer el trabajo que tenemos que hacer en medio de nuestros hogares. Cuando el rocío cae, la esperanza deja de ser recuerdo y vuelve a ser posibilidad. La esperanza empieza a desplegarse en medio de los seres queridos que están a nuestro alrededor, en medio de nuestra vida personal, en medio de nuestra vida matrimonial, en medio de nuestra vida como padres y como madres o como hijos. Cuando el rocío empieza a caer, la esperanza deja de ser un recuerdo y se vuelve a ser posibilidad en nuestros hogares. Así que el símbolo del rocío en este texto expresa una teología de la gracia. Eso es lo que sucede con esta imagen de rocío. Expresa una teología de la gracia que desciende sin violencia, porque la gracia es gratuita y la gracia es para todos y para todas. No se trata de una acción humana eh, que asciende hacia Dios, sino una iniciativa divina de parte de Dios que va a nuestras vidas, que baja constante a nosotros y habla de la fidelidad de Dios. Así que la renovación comienza porque Dios decide volver a habitar en la historia de cada uno de nosotros, aun cuando la fe se ha vuelto frágil. El hogar, en este marco teológico, se convierte en tierra receptiva, no es juzgando por la sequedad, sino visitado por la misericordia que permite volver a florecer. Vivimos en una cultura marcada por el agotamiento emocional. Las casas están llenas de horarios, de pantallas, de responsabilidades, pero vacías. No hay pausa significativa. Muchas familias no están en crisis, pero están exhaustas. En este contexto, la imagen del rocío confronta una lógica de soluciones rápidas y ruidosas, recordándonos que la transforma profundamente y que lo que afirma el texto es que esa realidad de ese hogar cansado, de ese hogar fragmentado,
se transforma profundamente en la constancia silenciosa de la presencia que cuida y sostiene en la imagen del rocío cuando desciende sobre Israel. Así que, gente, cuando Dios promete ser rocío, promete volver a despertar lo que parecía perdido en nuestros hogares, en los matrimonios, en las relaciones familiares. No abandona la casa, la visita cada mañana y cada mañana la humedece con el rocío de su Santo Espíritu. No juzga. Dios lo que hace es refresca. Donde cae su rocío, la vida vuelve a florecer. Y yo quiero hacer énfasis en esto. Donde cae el rocío del Espíritu de Dios, la vida vuelve a florecer. Por eso el texto es tan hermoso, ¿no? Que afirma, yo seré a Israel como rocío. Y cuando ese rocío cae sobre Israel, Israel florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Y en el texto de Isaías dice que florecerá como el azafrán cuando cae el rocío del Señor en medio de nuestros hogares. Por eso insisto en esta mañana, en esta reflexión que he escrito para cada uno de ustedes, donde cae el rocío de Dios, donde cae el rocío del Espíritu, la vida vuelve a florecer. Ya sea en tu propia vida, en tu corazón seco, en tu corazón herido, ya sea sobre tu familia seca o herida, ya sea sobre tu comunidad, incluso sobre la iglesia. Cuando el rocío del Señor vuelve y cae sobre nuestras vidas, la vida misma vuelve a florecer, sin violencia, sin imposiciones, suave, en silencio. Y de momento experimentamos nuestro ser humedecido por la presencia divina de nuestro Dios. Nuestro espíritu que ha estado reseco por vaya uno a saber qué razones, empieza a humedecerse y empezamos a experimentar en nosotros el florecimiento de la vida, de la alegría, del gozo, de la pasión, de la esperanza y de la fe en medio de nuestras vidas. Así que cuando Dios promete su rocío, promete volver a despertar lo que parecía dormido o perdido o reseco. No abandona las casas, no te abandona a ti. Te visita cada mañana, visita nuestros hogares cada mañana, no para juzgar, no para señalar, sino para refrescar. Porque recuerda, apúntalo en tu libreta de reflexión, donde cae su rocío, la vida vuelve a florecer. Amén. Bueno, te comparto la meditación, sabiendo que tú la vas a compartir con alguien que pueda estar pasando por un momento reseco en su espíritu, o una casa que está reseca y necesita que caiga el rocío del Señor en su vida. Ora conmigo. Señor, entra en nuestra casa como rocío. Refresca lo que se ha secado. Despierta lo que se ha dormido. Hidrata lo que se ha secado. Y devuélvenos la alegría de vivir contigo cada día y experimentar cada mañana que cae sobre nosotros el rocío de tu presencia. Gracias, buen Dios, y oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Y todos nosotros decimos, amén.